Llegamos a eso por este poema, que son 2 cuartetas de amor que le hace a su papá con motivo del día de su cumpleaños. Y justamente él dice ahí a mi padre y le dice: papacito, papacito, te doy con mucha alegría un abrazo, un besito en recuerdo de este día. Dios te prolongue la vida en todo, encontrando bien, para aventura y sostén de tu familia querida. Y anota ahí la fecha, Tlaxcala, 10 de febrero de 1910. Entonces, si Miguel N. Lira nace en 1905, para 1910 tendría 5 años. Entonces ahí empieza la precocidad poética, ¿no? Claro, podríamos de repente dudar un poco porque decimos, ¿cómo un niño de 5 años podría escribir esto en una máquina de escribir? Y bueno, distintas situaciones, ¿no? Yo creo que sí lo hizo él, porque además él después va a desarrollar su firma de manera autógrafa. Aquí todavía no tiene una firma, y también, si se dan cuenta, nada más dice Miguel Lira y Álvarez. No está Miguel N. Lira todavía, no está consolidado como poeta. Entonces, él dice: yo escribí esto, pone su primer nombre nada más y sus 2 apellidos. Y también porque la fecha en la que está, anotada, sí coincide con que fue escrito previamente al cumpleaños. Entonces uno dice, probablemente sí la haya escrito, la haya preparado y la presenta aquí, ¿no? Entonces vemos que desde muy joven tiene esta precocidad poética. Ya después pues la va desarrollando. Aquí, por ejemplo, tienen esta foto con compañeros, con su profesor también en una escuela. Me parece que aquí ya está en Puebla, porque como seguramente ustedes saben, pues ya tiene que dejar Tlaxcala por el problema de la revolución, se traslada después con su familia a Puebla y ahí también continúa sus estudios. Esta etapa es importante porque obviamente le va a seguir dando herramientas de lectura, de escritura, pero también de literatura. En algún momento en la autobiografía recuerda a un profesor, probablemente pudiera ser él, que le contaba precisamente historias de las 1001 noches y Aladino. Entonces también lo relacionaba con este mundo de fantasía que fue nutriendo la imaginación de este joven Miguel N. Lira. Aquí tienen un acercamiento muy interesante, porque pues en esta época todos decían, los niños, los jóvenes eran señoritos, ya se vestían de traje, muy formales, muy elegantes, y además también con este rostro muchas veces serio. Pero vean, por ejemplo, el que está arriba de Miguel. Miguel es el que está ahí en el centro, y arriba esta mirada también pensativa, ¿no?, con la que este compañero de Miguel quería ser retratado. Peculiar ahí también. Después, justamente cuando llega a 1919, es que está ya en el colegio de San Ildefonso, ahí en el centro de la Ciudad de México. Y como les comentaba, es ahí donde empieza a tener también un contacto con mucha de la literatura nacional importante de esa época, grandes profesores. Por ejemplo, todos los nombres de las escuelas nacionales preparatorias allá en la ciudad justamente fueron maestros que estaban vivos en aquel entonces y con los que Miguel Lira tuvo contacto. Por ejemplo, Isaac Hochiterena, Pedro de Alba, y también este profesor que va a ser muy importante, que es Erasmo Castellanos V, porque va a ser uno de los descubridores poéticos en ese momento de Miguel N. Lira. Es una etapa importante porque también tiene este contacto con sus amigos, con los famosos cachuchas, por estas gorritas que utilizaban. Y este es un retrato que hace Frida Kahlo, Ciarelita o los Cachuchas, donde retrata precisamente a varios de ese grupo, ¿no? Está su mejor amigo Alejandro Gómez Arias, que también fue muy pareja de Frida Kahlo. También está Octaviano Bustamante, Ángel Salas, y desde luego también ella, aquí arribita. Entonces este grupo va a ser muy importante porque eran un grupo muy divertido. Hoy, por ejemplo, en las escuelas siempre como adultos decimos, híjoles, es que los jóvenes son bien revoltosos y son terribles, o somos revoltosos y terribles, pero la verdad es que en este entonces también lo eran. O sea, en este tiempo en la prepa, pues le lanzaban pizarrones a gente que hoy decimos, por ejemplo, a José Vasconcelos, le lanzaban pizarrones, ponían bombas, les ponían parafina para que se resbalara. Entonces hay muchas travesuras que hoy en día podríamos decir, híjoles, están como bastante elevadas, ¿no? Pero en ese entonces eran así, y no por ello no estaban conscientes de que tenían que formar en algún momento también el país, porque estaba México después de la revolución en reconstrucción. Entonces asumieron también esa tarea con mucha responsabilidad en actos posteriores. Pero sí,
aquí va a ser importante este grupo porque también va a apoyarlo en un primer momento, ¿no? Porque van a decir, bueno, Manuel González Ramírez justamente hace un comentario de que no creían en realidad que Lira pues tuviera cierta madera de poeta, hasta que un profesor, digamos, le da el espaldarazo poético, que es precisamente Erasmo Castellanos V, un señor muy interesante, el cual conocemos muy poco, pero que era maestro de literatura en la Escuela Nacional Preparatoria, y se cuenta que en algún momento lee una composición poética, y entonces Erasmo Castellanos V dice, perfecto, Miguel, vuelva a leer, va bastante bien. Y en ese punto es que sus amigos dicen, bueno, parece ser que Miguel sí tiene algo de valor poético, que va por un buen camino. No quiere decir otra vez, ya vimos que empezó desde los 5 años, que antes no tuviera producción. En realidad él va a estar involucrado siempre con la poesía, con la literatura, y poco a poco se va a ir desarrollando. Ahorita justamente les voy a leer unas cartas a unos personajes donde se ve esta intención, no solamente de querer ser publicado, sino también de decir, yo quiero que la gente me conozca y que me lea. Entonces sí tiene contacto con este profesor, Erasmo Castellanos V, pero también están estas 3 figuras que son clave para él y para su literatura, que son Ramón López Velarde, Enrique Fernández Ledesma y también Francisco González León. Ramón López Velarde también fue su maestro, y de hecho Miguel tuvo contacto junto con Alejandro Gómez Arias, su mejor amigo, durante muchos años, hasta prácticamente el fallecimiento de Ramón López Velarde, que en ese entonces pues era considerado el gran poeta provinciano. Entonces bebe muchísimo de la poesía de Ramón López Velarde, pero también dentro de ese provincianismo estaba este Fernández Ledesma y este González León. Vamos a ver de hecho ahorita que este libro Tú tiene una pequeña nota introductoria de Francisco González León. Entonces son estas las 3 influencias de las cuales está bebiendo Lira como provinciano también, ¿no? Principalmente las de López Velarde. Y aquí justamente, ahorita les voy a leer unas cartas que tiene con Rafael Heliodoro Valle, que también fue un escritor muy importante para México. Él es de nacionalidad hondureña, pero llega muy pronto a México, en 1907 me parece, y se queda prácticamente toda su vida. De hecho, la Biblioteca Nacional de México resguarda su acervo, y dentro de ese acervo de Rafael Heliodoro Valle hay mucha correspondencia y también varios libros de Miguel N. Lira, recuadernados, muy bien conservados. Entonces, yo sé que no van a alcanzar a ver esta carta y no les voy a leer toda la carta, pero sí esta parte que muestra cómo Miguel N. Lira decía que el poeta no nace, sino justamente se hace. Y entonces aquí vemos una muestra de que también sus maestros a la distancia, como Rafael Heliodoro Valle, le van diciendo que no sea impaciente. Entonces le dice, por ejemplo, en esta carta del 2 de diciembre de 1921, no seas impaciente, cuando uno tiene tu edad le parece que el mundo va a concluir bien pronto y nada nos reserva más deliciosas sorpresas que este mundo. Haces muy bien en leer esos autores, porque te confrontarán y te orientarán. Aprende a ser su mejor interlocutor. Los versos que me envías no deben ser publicados aún. Se arrepiente uno tanto después y ya tan tarde. Hay en ellos algunas cosillas que me atrevo a llamar triviales y quiero que charlemos como se debe. Y le propone, le dice, ¿por qué no vienes a verme un domingo, el próximo, para el caso? Yo estoy en casa todo el día y me dará complacencia verte. Tomaríamos el té casero. Yo estoy en casa todo el día y me dará complacencia verte. Tomaríamos el té casero y haríamos buena música, la de tu alma y la mía. Mis vecinas felizmente no tocan piano. Un abrazo. Entonces vean justamente cómo Rafael Heliodoro Valle, que es mayor a Miguel, que lo considera también Miguel un maestro, le dice, vas bien, pero creo que puedes corregir, puedes pulir todavía tus versos. Entonces Miguel justamente atiende también siempre lo que le van a decir tanto sus profesores como también sus amigos, y así va a ir poniendo su palabra, tanto poética, novelística, teatral y más. Después tiene esta otra cartita. Aquí ya para este entonces él está por publicar su libro,
Esta es del 10 de enero de 1924. Aquí Miguel escribe a Rafael Heliodoro y le dice: le envío 4 poemas de mi libro Tú, porque pronto saldrá a la luz. Si por desgracia no rompen, incendian o roban la imprenta donde lo están imprimiendo, yo le agradecería mucho, y en nombre de nuestra amistad sincera se lo pido, que hiciera lo posible por publicarlos en El Ilustrado o en Revista de Revistas, para empezar a darle reclame a mi libro. Yo creo que en El Ilustrado no pueden negarse a publicarlos, ya que hace algún tiempo formé parte de esta revista y con toda buena voluntad ayudé en lo que pude a ella. Ahora, de los poemas de sin pago que le ofrecí para usted, le los mandé a revistas de la América Central y América del Sur. Le prometo que en la próxima semana los tiene en sus manos, si todavía los quiere. Ya sabe usted, mi buen Rafaelito, que le quedaría sumamente agradecido si publicara en las revistas que le digo arriba, los poemas que le adjunto, pues quiero empezar a ser conocido aquí. Escríbame pronto y no sea tan conciso como la vez pasada. Reciba mi cariño y el afecto devoto de su amigo sincero, Miguel N. Lira. Entonces ahí justamente tenemos patente este deseo, donde está en constante correspondencia, pero también dice: oiga, quiero ser reconocido aquí y reconocido acá, quiero que me lean, quiero ser justamente una figura como estos autores que yo también ya admiro. Y para eso pues trabaja, va puliendo precisamente su palabra poética. Aquí también tienen otras pequeñas notitas. También se las manda Miguel a Rafael Heliodoro, y ya aquí se publicó el libro. Le dice: ahora le contaré la leyenda, mi libro ya terminado, figúrese a tan tierna edad y ya autor, ¿qué dirán las naciones extranjeras? Creo que tendré para él sus palabras en la prensa, pues me imagino que no ha olvidado su ofrecimiento, ¿verdad? También ya después le pide una serie de libros. Pero otra vez, ¿no? Ya publiqué mi libro, ahora necesito que también se hable de él, porque eso es importante. Un factor primordial para que un autor sea conocido, porque ya no me está funcionando para que sea conocido, es precisamente que la crítica hable de él, ¿no? Que salga en notas periodísticas. Ahora, bueno, tenemos las redes sociales, entonces es importante que justamente se divulgue la obra y al autor para que sea conocido. Si no, pues escribe en algún momento para un público muy reducido, o un público reducido es quien lo lee, y ya después se pierde, ¿no? Entonces Miguel está trabajando también en esa construcción de la figura autoral por todos los medios posibles, con toda la gente que va conociendo. Entonces llegamos justamente aquí a la publicación de este libro, que si se dan cuenta tiene una portada pues muy austera, muy sencilla, ¿no? Se alcanza a ver el color verde de la tipografía, pero en realidad no tenemos ninguna viñeta, no tenemos nada más. Es simplemente decir que es Tú, poemas de Miguel N. Lira, y el introito, la nota pequeña introductoria es de Francisco González León, que es una de sus influencias, y se publica en 1925. Justamente el colofón, que es esta última página que tienen los textos, que dan razón de su composición, les dice que en la Navidad de 1924 se empezó a imprimir este libro en la imprenta del gobierno del estado de Tlaxcala, y ahí se le dio fin en las cabañuelas de 1925. O sea, quiere decir que don Miguel empezó muy bien el año, porque empezó publicando su primer libro, que contiene 13 poemas que no se preparan y se publican por primera vez todos en este momento, sino que fue publicando también algunos en distintos diarios en años previos. Para este año, pues tiene 20, pero en realidad son poemas de adolescencia, de esas vivencias que tiene, sí en la prepa, pero también sobre todo las que recuerda de su infancia. La primera que tuvo en Tlaxcala, y la continuación con una segunda parte en Puebla. Y bueno, antes de pasar a la dedicatoria, justamente les quiero comentar sobre el número 13. Ya les comenté que son 13 poemas, pero es un número curioso. El 13 va a ser su número preferido, y lo sabemos porque en varios de sus libros él conservó precisamente el número 13. Y además también nosotros sabemos que el 13 en realidad no tiene una buena connotación, ¿no? Aquí justamente escribí en las notas que está haciendo de este poemario que el número 13 es el preferido de Miguel, y cuenta de ello son varios de los ejemplares que conservó en su biblioteca particular con ese número, ¿no?
Este número tiene distintos simbolismos, entre ellos el que representa un número menos antes del día de su cumpleaños, porque él es del 14, entonces este es el 13, y es curioso porque el 13 tiene un halo maligno, ¿no? De regularmente negativo, o bueno, distintos, ¿no? Para los mayas representaba las 13 fases lunares, en el judaísmo son los 13 espíritus del mal, en lo nórdico se relaciona con Loki, con este personaje, en el tarot es la muerte de algo y el nacimiento de otra cosa, hay un cambio. Entonces yo percibo también que este poemario tú es el saberse de alguna manera adulto, es haber dejado atrás una etapa o ciertas etapas y empezar también a sentirse nostálgico y melancólico, como él mismo dice que fue, pero en ese momento pues es, ya dejé una vida atrás y quiero justamente rememorarla por la vía de la poesía. Entonces hay versos cortos ahí que dan actividad a la lectura poética. Las imágenes pasan muy rápido, pero el verso más largo apacigua, da tiempo para el desarrollo de la idea y acentúa la tranquilidad de la provincia poética. Entonces, pienso que quizá debemos entender este poemario como una especie de testimonio literario, como una memoria poética de los años infantiles y de juventud liriana, con algunos datos respecto a su precocidad y su actitud, precocidad poética y precocidad también amorosa, y entender quizá que en los inicios uno habla de sí mismo y su profundidad poética relacionada sobre todo con lo amoroso, porque es el caso justamente de este poemario. Si nosotros lo leemos vamos a encontrar un tono muy romántico, y Lira pues era muy romántico, pero también es el caso de que cuando uno empieza a escribir poesía, muchas veces lo que eliges es tanto hablar de algo romántico y con ese tono romántico. Entonces Lira no escapa a ello y es parte de eso su primer poemario. Y también pues surge la pregunta de este título tan breve, tan ágil, que es tú. ¿A quién le habla ese poema? ¿A quién le está dirigiendo ese tú? Y a través de los 13 poemas podemos ir modificando esa idea. Lo más sencillo es decir, claro, le habla a una chica, pero no necesariamente es la misma. En realidad son distintos los nombres que va mencionando, pero también puede ser, por ejemplo, a Tlaxcala, como aquí dice, ¿no? La dedicatoria está dedicada a este libro a María Guadalupe, la campana del santuario de Ocotlán, cuya voz no he dejado de oír, y que justamente después la van a tener también ahí en el retrato representada, ¿no? Junto a la lira. Entonces la campana es también un símbolo, porque va a ser el recuerdo sonoro también de su provincia tlaxcalteca. Entonces ahora les quiero justamente leer el introito, que es con lo que comienza este texto. Sí, entonces les decía que este introito lo hace Francisco González León, que fue una de sus influencias, y lo hace 2 años antes de la publicación de este libro, en Lagos, Jalisco, 1923, y ahí le dice: si el prologuista es la persona que debe prestigiar un libro con su firma, no debiera yo haber escrito estas palabras liminares, y habré de declarar honradamente que si figura en este libro, ello se debe a una invitación tan ingenua que no la pude desairar. Mi papel es el de un censor. Yo profeso el credo de que a la juventud se le deben dar frases de aliento y esperanza, y en vez de ensombrecerle los recodos del camino, hay que quitarle las piedras de la ruta. ¿Este libro es un balbuceo lírico? No, ya es una frase hecha, es el primer brote de un temperamento artístico, la primera hoja de un misal que se abre en el altar del ensueño. Mirad la mañana, es primaveral. Es cierto que mi escudilla es tosca, pero la colman de tal manera los encendidos frutos que el poeta ha querido os ofrende. En ella, que casi no se mira la bordeza de mi barro. Leed estas páginas, tienen según la frase de Copé el gusto de las cerezas comidas junto al árbol. Es una introducción, una nota introductoria muy pequeña, y si se dan cuenta es un poco chistosa porque lo que dice es en el inicio, ¿no? O sea, si a mí me pidieron que justamente yo, digamos, apadrinar este libro, pues qué mal hicieron, porque en realidad pues no debieron haberlo hecho, y prueba de eso es también la parquedad con la que escribe aquí, ¿no? O sea, es muy breve, pero reconoce justamente que aunque este no es un gran libro de poesía, es precisamente el comienzo. Por eso dice, no es un balbuceo lírico, como muchos
críticos también pensaron de este libro y publicaron sus críticas en distintas notas, fue pues bastante mal visto en un comienzo. Pero para Francisco González León pues es más bien reconocer que son precisamente estos inicios del poeta, pero que ya están más consolidados, y una poesía mucho más labrada, que todavía tiene un camino por seguirse desarrollando, pero ya justamente está aquí en un muy buen inicio. Entonces este es el introito, y sí, les comentaba que este poema pues de entrada no fue bien visto. Miguel tiene un historial ahí de peleas donde siempre va a ser muchas veces pues mal vista su poesía, va a ser atacado, también va a decir, ay, es que tu poesía provincial, no necesariamente corresponde mucha de su literatura a las tendencias literarias de la época, porque siempre está volviendo también a esta parte de la provincia que para muchos pues no agrada, y también va a estar tratando de desarrollar una literatura nacional que para algunos pues no va justamente con esas tendencias. Y hay justamente notas de cómo le fue en los periódicos, que ya me hice dos aquí, tantas hojas. Hasta por acá. Entonces vean, por ejemplo, aquí, en el Universal Ilustrado le dicen: he aquí el caso de un joven poeta engañado por el optimismo de sus amigos. Tiene el don, lo esencial de los poetas, pero todavía no ve con sus ojos suyos, sino con unos ojos de Ramón López Velarde, imperfectos. Carece de la maravillosa visión profunda y vital del poeta de sus obras. Quiere darnos un temblor como nos lo da el otro y fracasa. Sugiere que Miguel Eneira debía haber suprimido el introito de González León por haber señalado la ingenuidad del Nobel poeta, y concluye con un premio de consolación. O sea, se burla tremendamente del poemario y dice: no, este no es bastante bueno. Otro escritor, Luis F. Ordaz, en una revista de Guanajuato, dice que descuida los versos, los preciosismos de la rima para dejarle campo a su emoción, y abusa también del verso blanco, que es precisamente no hacer rimas. Y sí, o sea, yo considero que este efectivamente no es el mejor poemario de Miguel Eneira. Si nosotros vemos después La Guayaba y los corridos y toda la poesía y la literatura que consolidó en años posteriores, sí hay un crecimiento bastante notable, pero otra vez hay que reconocer que estos son precisamente los inicios, y que además, pese a que sí, en la versificación pues llega a haber distintos problemas, o que quizá incluso la lectura no es necesariamente la más ágil, hay justamente una sensación, hay una emoción que se está transmitiendo, sobre todo de remembranza de esos primeros años de infancia y también de juventud, y yo creo que es lo que hay que valorar del poemario. Entonces les comenté aquí algunas notas muy negativas, pero hay otra nota que justamente hace Enrique Fernández Ledesma, otra de las influencias que les comenté, y esta es, creo que mucho más justa. Aquí él les dice: he aquí un poeta apenas joven que se presentará al público literario con una plaquette, es decir, un libro pequeño, breve, de 13 poemas comentados por el altísimo espíritu de Francisco González León. Miguel Eneira, 18 años, fantasía meridional, romanticismo religioso y vocación de matices y suavidades. Alcanza ya realizaciones de una clara belleza, aún dentro de las canevas en que ahora dibuja su emoción. El provincianismo de Lira tiene agudas reminiscencias de López Velarde, de González León y de otro poeta que en la misma época de López Velarde se entregó al cultivo de la poesía nacional en su visión del criollismo. Ni de hamaca ni aborigen, sino como anébula, y aquí ya no, ya le está tachado. Bueno, vamos a meter esa parte como anécdota graciosa del país, según frase del mismo autor de sus obras. Ofrecemos al público, precisamente en este aniversario, la revelación del naciente Numen y uno de sus poemas, Deja que me arrodille en tu presencia, con el cual queremos formar una ofrenda, un exvoto a la memoria amadísima de Ramón López Velarde, que justamente aparece ahí retratado en esta nota de periódico. Y dice: Lira, cuidado con este compromiso emblemático del apellido amigo poeta, tiene una finísima sensibilidad para captar la gracia de la emoción. Su joven fantasía se despeña
en los deslumbramientos de la forma belardiana y puede decirse que está saturada de ella y aún de las otras resonancias que se mencionan, pero tales persecuciones espirituales que parecen incrustarse en la conciencia como una melodía terca, habrán de esfumarse con el tiempo, maestro de la experiencia. Entonces surgirá la individualidad con sus modos, sus rumbos y sus arbitrariedades. Hoy por hoy, el talento de Lira, sus robustos impulsos de espíritu y la vocación ebria de avidez que le induce a buscar los nobles senderos de nuestra poesía propia, nos dan el derecho de esperar el advenimiento de un poeta cuajado en definitiva. Así nos lo fía la consideración llena de confianza que depositamos en el adolescente Numen. Creo que esta crítica es mucho más justa precisamente. Está diciendo, sí, otra vez son los comienzos, pero está reconociendo también las influencias no como algo negativo, porque también se le va a tachar a Lira como un falso, como un mal imitador de López Velarde. Y creo que es una apreciación un tanto injusta. Sí hay una imitación, sí hay una correspondencia poética en los estilos, pero no necesariamente quiere decir que que está copiando y que lo está haciendo además necesariamente mal. Le está justamente tratando de consolidar su palabra poética. Entonces les comentaba que son 13 poemas, este número favorito, y ustedes ya pueden ver que desde el inicio se abre con este poema homónimo del poemario, que es precisamente Tú. Y les quiero leer los poemas para que vean un poquito de qué tratan. Les comentaba, en sí, todo el conjunto de poemas lo que trata es una serie de reminiscencias hacia la infancia en Tlaxcala y también en Puebla, pero sobre todo esa infancia positiva, no la infancia cruenta que vivió con toda la revolución, que también fue muy grave, que también lo sumió a la familia en la pobreza, y que también Lira la recuerda de esa manera. También dice que después le impacta tanto que se vuelve una persona pues seria, melancólica todavía en su juventud, y a pesar de todo eso vemos que no mermó ese interés poético para seguir continuando y fortaleciendo su palabra poética. Entonces les quiero leer el primero, que es el de Tú, con el que abre, y le dice, tú, amada, aún conservas el prestigio supremo de tu belleza innata. Tú pasas regando todavía la esencia de tu frasco por sobre el sendero de mi vida. Tú dejas una huella de claridad, una estela de azul y de blancura en los caminos estériles que habré de recorrer para encontrarte un día en un punto lejano. Tú tienes en mis manos mi corazón sumiso, mi corazón enfermo que quiso ser sonrisa y llegó a suspiro. Tú renuevas las hojas de mi jardín, marchito en los días invernales. Tus miradas no olvidan las visiones tranquilas de los atardeceres en que vivimos juntos una existencia mística. Y toda tú aún tienes el orgullo y la gracia de dominar, de hacer que te realice tus sueños mejores y tus caprichos íntimos. Y me atraes, y cuando ya soy tuyo, me conduces de pronto al sitio donde siempre yo te miro pasar, serena y lánguida, regando tu perfume y dejando en mis ojos tus magníficas huellas de claridad. Con este poema abre el poemario, y como verán, pues hay una relación, ¿no?, con una persona, con una amada, que justamente es la que, con la palabra que inicia el poema, y pues ya tiene también ese tono romántico. Entonces uno dice, bueno, la serie de poemas que van a continuar seguramente corresponderán a esta amada. Otra vez, no necesariamente. Parte de la literatura de la riqueza es justamente poder ofrecer esta connotación, es decir, que las palabras no necesariamente remiten a lo que pensamos o al significado directo ni a su sentido, sino que puede adquirir distintas interpretaciones. Entonces lo interesante siempre es pensar cómo se mueve ese tú, quién es ese tú. Es Tlaxcala, es justamente esta campana a la que le dedica el poemario, o quién es precisamente, quién o qué. Yo creo que es un juego a través de ese pronombre que va justamente desarrollándose. Este es el poema con el que abre, y después tengo aquí también otro que no me daré tiempo de leer todos. Por ejemplo, este, que es de mi vida pasada. Este se lo dedica a Francisco Montero de García y Casbalceta, que fue también un personaje muy importante, sobre todo para la universidad, para la imprenta. Cuando Lira está en la
UNAM. Bueno, ya después sale de la preparatoria, se dedica a otros menesteres, a litigar en la parte de la jurisprudencia, pero él justamente funda la imprenta universitaria en 1936, es su primer director, está 2 años, y justamente cuando concluye su labor en la imprenta se la pasa a Francisco Montero, que ya también era un gran escritor y también muy conocido y conocedor de los libros. Entonces, en De mi vida pasada, él dice lo siguiente: ¿cómo añoro las noches de mi vida pasada, de mi vida de niño alegre y juguetón, cuando entre risa y gritos pasaba la velada en el patio estorboso del viejo caserón? Después de que rezábamos el rosario ritual, mi abuela nos decía leyendas torturantes y su voz apagada se dejaba escuchar en aquella casona lamida por el tiempo y oliente a hierbabuena y a rosal. Y luego nos hablaba de asaltos y ladrones, y al instante dejábamos la sala para romper el fuego y empezaba un combate. Las niñas con muñecas jugaban al amor, y mientras simulábamos batallas estupendas, a veces escuchábamos sus voces infantiles con la vieja canción. De una, de dola, de tela, canela, zumbaca, tabaca, de vira virón, era la alegría de ese caserón. Y cuando ya rendidos de escuchar y luchar, la criada con mal genio nos iba a regañar y el combate cesaba, y aquel patio tomaba su forma sepulcral. Y a la siguiente noche, otra vez las historias y el combate formal, la criada con mal genio y el rosario ritual. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya no necesariamente es el tono romántico del primer poema, sino más bien otra vez es la remembranza, es la nostalgia, es la melancolía, también por decir, pues esa vida pasada no fue tan mala como de repente, pues sí me tocó, sí la viví, pero aquí está recordando justamente lo bonito y estos juegos, además, ¿no? Esta parte de la infancia, de la niñez, va a ser representada también en otras obras de Miguel Medina, sobre todo cuando está en la SEP. Ahí desarrolla, sobre todo esta beta, el escritor infantil. Ya justamente ahorita que estábamos en el Teatro Xicoténcatl, escuchamos a una dramaturga leer algunos fragmentos de este libro de texto tan importante que es Mi caballito blanco, y ahí precisamente es donde más desarrolla una parte autobiográfica de cómo fue su vida. Sí, cómo le costó mucho trabajo sentirse arrancado por toda esta situación de la revolución de su tierra, pero también esos momentos lindos que también sí desarrolló Tlaxcala, pero también los que fue sumando en la ciudad. Entonces, pensemos que aquí, justamente en el momento que está publicando este poemario, está plenamente en la ciudad, pero recuerda siempre, está como otra de sus obras, dice Tlaxcala y de vuelta, Lira siempre va a estar así toda su vida, va a estar volviendo, aunque no necesariamente en la presencia, sí a través de la poesía va a estar siempre regresando a su tierra natal, que es Tlaxcala. Y recordando también esos momentos de juegos, esta parte también bastante bonita, a la criada de mal genio, a las tías que también de repente dice que guardaban el dinero celosamente, pero va a estar recordando también a esa familia. Y ahora quiero leerles este de acá, porque las tenemos aquí. Bueno, tampoco se alcanzan a leer estas cartas, pero las puse porque entre todos los poemas hay menciones a su esposa Rebeca. Entonces es muy interesante ver esta relación poética, pero también epistolar, que sostienen Lira y Miguel cuando tienen 17, 16, 18 años, cuando todavía están en la adolescencia, previos a la adultez, y que justamente hay un poema que se llama Tú no sabes amar, y empieza justamente señalando a Rebeca. Primero voy a leer el poema y ahorita les comento la relación con las cartas. Entonces dice: tú no sabes amar, Rebeca, tú no sabes amar, no guardas el ritual provinciano de hablar en el balcón mientras la abuela reza y el hermano travesca en el sillón. No sales los domingos de tu casa envuelta en el perfume de almidón a la misa de 12, ni pasa tu belleza volandera por el jardín del pueblo cuando la orquesta ensaya un vals desfalleciente. Has olvidado las veladas en que leíamos novelas de Carlota Braemé y ya no escribes cartas en papel fantasía. Tu vida es diferente de esa vida lejana que era igual que la mía. Hoy tu amor se consume en el moderno instante en que las horas deletrean el anciano alfabeto de nuestra propia vida. Tu fe ya está contaminada del perfume, del bien y del mal, y ahora solo eres un recuerdo y un olvido de nuestra vida provincial. Rebeca, tú no sabes amar. Entonces,
es un poema interesante porque suena ya un reclamo, ¿no? No haces esto, no haces aquello, y la verdad es que ahora pues solamente es un recuerdo, pero pues ese recuerdo en realidad sí se consolidó, porque sabemos que después se consuma el matrimonio, termina el noviazgo, se consume el matrimonio y finalmente continúan toda la vida hasta la muerte de don Miguel, ¿no? Pero en estas cartas, que son, tengo aquí fragmentos, son 3, con esta misma caligrafía, es un asunto, una relación bien interesante de cómo a veces el amor es tormentoso, como decía Quevedo, es fuego helado, es hielo abrasador, es fuego helado, me parece que así dice el verso del soneto. Y entonces aquí justamente Rebeca, cuando le escribe a Miguel, tiene una relación muy, muy intensa al decirle y preguntarse, dices que sí te quiero como tú a mí. Sí, Miguel, te quiero mucho, mucho, mi corazón es tuyo, verdaderamente tuyo, y nadie en la vida te lo podrá quitar. Y en esta serie de cartas justamente está en un ir y venir también Rebeca, como dudando también de si Miguel la quisiera, y Rebeca como haciendo, reafirmando, tratando de convencerse, como de convencer también a Miguel de que sí, justamente ese amor está sólido. Y hasta le dice en algún momento, le dice, si te gustó mi peinado del sábado, así me peinaré siempre. Y no me acuerdo, bueno, sí que siempre se va a peinar de esa manera, pues porque a él le gustó. Son solamente 3 cartas, hay muchísima más correspondencia entre Miguel y Rebeca, pero me parece muy interesante ver un pedacito de esa relación, de que justamente sí se querían mucho, pero también como esta especie de duda que a veces causa el amor, por más intenso que sea, en algún momento pues parece fragmentarse, parece sentirse al borde del abismo, y yo creo que esa intensidad que marcó también el amor de Miguel y Rebeca pues está presente en esas dudas de repente, o en una especie de reclamo poético, como lo pareciera ser ese poema que les leí, ¿no? De un ir y venir, que hay un desencuentro, pero en algún momento puede haber un encuentro posterior. Y entonces Rebeca también pasa a ser una de esas representaciones del título del poemario, que es precisamente tú. Incluso les cuento aquí una anécdota chistosa en otra de estas cartas. También le dice que no puede ir a las fiestas Miguel sin ir a la misa, porque le dice, si no, ¿con qué cara le vamos a decir a Dios que nos guarde? Tenemos que cumplir precisamente con esas obligaciones que tenemos para con Dios. Y entonces le dice, no te olvides justamente de tus responsabilidades. Y es muy lindo ver justamente esa correspondencia íntima, que también esa intimidad pues poética otra vez está en este libro de Miguel en el Ira. Les quiero leer por último en esta pequeña charla, para pasar a llevar algunos comentarios. Otro más. ¿Cuál será? A ver, de estos que tienen en la lista, ¿cuál les agrada? De los que no se han leído. Y aquí lo busco. ¿Cómo quise ser monje? El de cómo quise ser monje. Bueno. Vamos entonces. Vamos a encontrar que este está hacia el final. Aquí está cómo quise ser monje. Listo. Entonces dice, ¿cómo quise ser monje? Para Francisco González León, que ya vimos que es una de las influencias y el que hace el introito. Y dice, ¿cómo quise ser monje? ¿Cómo me embelezaba ante el sayal sin mácula y al niño del señor capellán, allá cuando era niño y me gustaba confesar mis pecados veniales, después del religioso apolitar? Yo recuerdo las tardes pensativas en que la añeja sacristía era un intenso aroma de quietud, tan solo el capellán recitando sus rezos con uniforme lentitud, el grave y generoso sacristán encendiendo las lámparas votivas en la iglesia polvosa, y yo humildemente junto al altar mayor repasando las cuentas del rosario para alcanzar mejor el indulto plenario de mis culpas, y las campanas conventuales llamando a los maitines, mientras en los confines de la capilla provincial todo era fe y toda era agonía de oraciones fecundas. Ya sabía palabras en latín y las decía con timbre cadencioso y desigual,
Ahora mi corazón se hace adulto y voy experimentando trémulo mi juventud. Oculto, conservo todavía mi anhelo de ser monje y mi intención ferviente de amar la soledad de un convento indulgente. ¿Acaso en el olvido monacal mi corazón enfermo se fortalezca luego y ya convaleciente quisiera ser otra vez una ilusión embelesada o quizás un recuerdo irreverente? ¿Se dan cuenta? Justo aquí también nos da esa idea de cuando la hacía de monaguillo y tiene este contacto con toda esta situación religiosa, pero este momento en el que dice ahora mi corazón se hace adulto y voy experimentando trémulo mi juventud, otra vez, ¿no? Lo del número 13 que les decía, esta simbología que también tiene esta connotación del cambio, aquí está justamente, es este poeta, pero también es la persona que justamente está notando que ya dejó atrás una parte, pero no necesariamente la quiere soltar. ¿Y cómo la va a hacer patente? A través precisamente de la poesía, para él, pero también para la gente a quien le dedica los poemas y para el recuerdo de sus familiares y de otros poetas más, de sus futuros lectores. Entonces sí, justamente quería compartirles un poquito acerca de este poemario, que es el primer poemario de Miguel en Elida, no los primeros poemas, el primer poemario, el primer libro, y que después de aquí, pues obviamente es una cosecha de éxitos. No olvidemos siempre que las metas son muy importantes, pero es importante también siempre ver el proceso y disfrutarlo, ver ese desarrollo que no siempre, hay que disfrutarlo, no siempre se goza, porque también hay caídas que a veces duelen, pero precisamente de esas equivocaciones, de esos tropiezos, también crecemos. Y creo que Elida precisamente es una persona que supo aprender mucho de sus equivocaciones, de los tropiezos, de todos los comentarios que le señalaban grandes escritores, nobles escritores cercanos a él, y que después él, ya como adulto, también procuró pues promover la palabra de jóvenes, justamente escritores, a través de todas sus labores que fue haciendo. Y bueno, pues por ahora sería todo respecto a... Muchas gracias por su atención. Les quiero también decir que traigo aquí unos separadores. El contacto, mi correo, un correo bastante chistoso, lo tengo desde que iba en la primaria, entonces ya es el habitual, para que lo cambiaba. Pero también tengo estos separadores que tienen un QR de un colectivo del que formo parte, que trata de hacer crítica y difusión de la literatura infantil y juvenil en general, pero también tratamos de hacer un enfoque en lo mexicano con distintas acciones. Ahorita estamos emprendiendo un podcast en YouTube y justamente ahí a través de Instagram, pues si ustedes ponen La Lija en YouTube, además de salir un grupo de metal, me parece, sale este colectivo, este grupo de 8 personas que componemos la Lija y que nos dedicamos a eso. Entonces pueden tomar, bueno, ahorita paso, ¿me puedes ayudar? O con una pregunta o algún comentario. Si ustedes también tienen justamente alguna duda, algún comentario. ¿No? Nada. Sin Una pena, felicitación amplia. Ajá, a ver, una felicitación, pero ¿quién más? A ver, ahí, dile. Pues yo te felicito, joven, porque realmente es sorprendente. Yo soy fan de Miguel de Elida y me gustan mucho sus poesías. Entonces tú te has adentrado más al conocimiento y me encantó cuando nos presentaste las fotos para la niña. Yo me preguntaba un día que vine acá precisamente a ver un libro donde estaba la dedicatoria esa de la Virgen de Guadalupe, que se llama La Campana de Ocotlán, María Guadalupe, perdón. Entonces dije, ¿cómo sería de niño? O estuvo allá en Ocotlán, o cómo, porque dice que no se cansaba de oír su voz. Y bueno, así, una de todas mi respeto para todas sus obras, ¿no? Pero algo que yo recuerdo con muchísimo agrado es México Pregón, esa poesía de los vendedores de antaño, ¿no? Entonces, pues yo te felicito por ese éxito que tienes de ser un investigador, no de cualquier persona, sino de un gran personaje como lo fue Miguel Emelio. Felicidades. Muchas gracias. A ver, aquí, señor. Muchas gracias por todo lo que nos has mostrado exactamente el planteamiento